no son buenas. Las principales bolsas europeas siguen en caída. Las dudas sobre Grecia se extienden ahora sobre Italia, la tercera potencia económica de Europa, que está en dificultades, según se señala aquí. Hoy el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional van a tratar de detallar el segundo rescate griego, si es que ellos mismos lo entienden. España, en la jornada de hoy, se acercó a los 400 puntos básicos en lo que tiene que ver con el riesgo país, una prima de riesgo realmente altísima, claro que es inferior a la italiana, sorpresivamente, que está por el cielo. La situación en Europa no es buena y seguramente se va a tardar. Los otros días Angela Merkel, en un reportaje, señaló que Europa debe prepararse para 10 años de austeridad. Se le dijo, bueno, pero algunos van a ser tan austeros como los otros, y dijo, bueno, depende de la economía de cada país. Fue muy dura Angela Merkel nuevamente la semana pasada, cuando habló de los países del sur de Europa, diciendo que en relación a Alemania trabajan mucho menos horas, como ya lo habíamos dicho aquí, ¿verdad? Pero esta semana lo reiteró Angela Merkel, que países como Grecia, por ejemplo, países como Italia, trabajan en promedio 1 hora y media menos por día que los alemanes, y tienen 15 días más de vacaciones que los alemanes. Bueno, hay ciertas cosas que se explican, no siempre por el trabajo, ¿no? Profesor Gerardo Caetano, buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Es una manera de decir, ¿no? Y sí, hay que ser absolutamente claro. El contexto internacional está asignado por incertidumbres muy grandes. Sudamérica, y este es uno de los aspectos nuevos, novedosos de esta coyuntura, ante una coyuntura internacional muy incierta, en el marco de una crisis económica financiera muy difícil, que está de alguna manera involucrando a los países más poderosos del mundo. Sudamérica parece estar con fortalezas inéditas. Esto sería gravísimo, sería un gravísimo error traducirlo como que Sudamérica y países en particular como Uruguay están fuera de los desafíos de una situación de este tipo. Hay que tener muchísimo temple y hay que ser muy precisos, no podemos cometer errores. Y bueno, la semana pasada hemos tenido un ejemplo de hasta qué punto una crisis que no se origina en la región y a la que la región de alguna manera está enfrentando con fortalezas inéditas, sin embargo, puede afectar muy duramente a países como nosotros. Nosotros la semana pasada, de manera absolutamente injusta y agraviante, nos hemos visto involucrados en una declaración, la declaración del presidente francés, que obviamente nos perjudica, porque de alguna manera golpea muy fuertemente uno de los patrimonios que tiene el país. Claro, claro. Y uno de los capitales que tiene el país. El Uruguay tiene a nivel internacional pocos pero muy importantes patrimonios. Uno de ellos es su imagen internacional. Por eso, una declaración como la del presidente Sarkozy tiene que ser respondida con mucha tranquilidad, con mucha firmeza y de alguna manera con un sentido de unidad nacional que se me ocurre absolutamente imperativo. Pero que nadie crea que por la bonanza que hemos tenido en estos últimos 8 años y por ciertas diferencias notorias que tenemos con los países europeos en esta coyuntura,
no estamos desafiados por la crisis internacional que está teniendo su curso. Es que no hay límites a la vista, Gerardo. Uno observa la situación, por ejemplo, en Estados Unidos, que es distinta, ¿no? Porque Estados Unidos sigue creciendo, poquito, pero crece. No ha entrado en una situación de recesión y no ha entrado en una situación de retroceso, pero va a crecer algo más de casi 2% en el correr de este año. Algo es algo, ¿verdad? Por lo menos no va para atrás como el cangrejo, como decía mi abuela. Por lo menos se sostiene allí. Pero la situación de Europa es muy complicada, la de Estados Unidos también es muy complicada, y uno no ve límites, hasta dónde llega esto. Ahora, fíjate, hay un segundo rescate a Grecia, ¿verdad? Y entonces vemos que, sin embargo, hoy la información está marcando lo que tiene que ver con Italia como una amenaza, España en el riesgo país más alto. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el punto final de esto? Lo que ocurre es que estamos en un mundo globalizado. Esto parece ya problema de todos, trivial señalarlo, y entonces fijémonos en algunos elementos. En los últimos 10-15 años, la Unión Europea era el principal comprador en América del Sur, era el principal inversor en América del Sur y era el principal cooperante en América del Sur. En los últimos años, esta situación de primacía está fuertemente disputada por quien hoy en este contexto muy desafiante, estoy hablando de Asia-Pacífico, pero fundamentalmente de China. China ha tenido un salto exponencial en sus exportaciones, en su comercio con la región. Yo creo que es el gran factor de crecimiento de la región en estos últimos 8 años, desde el segundo semestre del 2003. Pero una situación como la que afecta a Europa también genera efectos en China. China está desacelerando su crecimiento. Parece razonable que así sea. En las informaciones que emergen, por ejemplo, de lo que es el plan quinquenal 2011-2015 de China, esto surge, por ejemplo, en el último informe de la CEPAL sobre la influencia de China en América Latina y el Caribe. China tiene como uno de sus nortes, de sus apuestas estratégicas, un relativo desaceleramiento del crecimiento de su economía, una apuesta fuerte al mercado interno chino, sí, y un aumento de la cohesión interna china. ¿Esto sí. qué quiere decir? Bueno, que el nivel de compras de China y el nivel de y por ende el nivel de los precios de las commodities, que han sido el factor de crecimiento número 1 de la región en este contexto de crisis, es muy previsible que desciendan. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nuestras economías van a entrar en crisis? No. Sin embargo, van a acompañar seguramente la desaceleración de la economía china. Y el precio de las commodities seguramente va a tener altibajos, como siempre lo ha tenido. Bueno, esto nos debe llevar a tener enorme prudencia. Por eso yo vuelvo a lo que señalaba. El Uruguay, país pequeño en el contexto internacional, sobre todo por su población, no puede admitir declaraciones, mucho menos en este contexto, declaraciones como las que ha tenido el presidente Sarkozy, que de alguna manera son un golpe a uno de los aspectos sustantivos que tiene el país, como es su imagen internacional. Claro. Y frente a esto, la respuesta del país tiene que tener algunas características. Una de ellas, otro plus que tiene el Uruguay, es la calidad institucional. Y la calidad institucional del país, que forma parte de esa imagen país que se da en el mundo y que es uno de los patrimonios uruguayos, tiene que ver con la actitud sistémica de los partidos. En el Uruguay, frente a una crisis como esta,
frente a un involucramiento agraviante como el que nos ha hecho Sarkozy en este contexto tan difícil, tiene que responder desde el acuerdo de todos sus partidos. Y esto es lo que ha ocurrido, con algunos matices, pero es lo que ha ocurrido la semana pasada. Frente a las declaraciones de Sarkozy, ha habido algunas actitudes muy positivas. Todos los partidos respaldaron al gobierno. Sí. El gobierno ha actuado, a mi juicio, con profesionalidad, con cautela. El presidente Mujica ha cuidado sus dichos, ha advertido que aquí hay que hablar poco y hacer mucho. Yo creo que el país ha respondido bien a esta circunstancia. Sin embargo, yo advierto ciertos matices en esto, y aquí hay que ser muy claros y hay que prevenir ciertos peligros. Sí. ¿Cuáles son los matices a los que señalo? Sarkozy hizo sus declaraciones luego de una reunión del G20. Sí. En el G20 hay 3 países latinoamericanos, 2 de ellos los países vecinos. Sí. Bueno, desde una hipótesis benévola, uno podría decir que Brasil y Argentina en esta circunstancia han sido omisos, desde una hipótesis benévola. Y obviamente que el Uruguay tiene que aclarar frente a Argentina y a Brasil, bueno, ¿qué es lo que pasó? Cómo en un foro tan relevante como el G20 financiero, quien oficia de anfitrión y quien oficia de vocero del G20 financiero, se hace cargo de una declaración que obviamente no está en las decisiones de la reunión de la OCDE, pero que obviamente tenían allí una significación que iban más allá de lo que significaba el presidente de Francia como tal. Allí Sarkozy actuaba como vocero informal del G20 financiero. Entonces uno esperaba y tiene que reclamar una actitud mucho más solidaria de Argentina y de Brasil. Hasta allí vamos bien. Sí. Algunos voceros de la oposición uruguaya, a mi juicio, con error y de manera que en algún sentido contraría esta actitud de apoyo nacional que se le ha dado al gobierno, han planteado una hipótesis que en el plano del análisis es una hipótesis plausible. El hecho de que atrás de esta declaración agraviante e inadmisible de Sarkozy está la Argentina. Sí. El gobierno ha desmentido esto. El gobierno ha deslindado la responsabilidad de Argentina en estas declaraciones. Ahora te pregunto una cosa, Gerardo. ¿Cuáles son, digamos, cuál es el sustento del gobierno uruguayo para negar esto en caso de haberse producido? Bueno, entre otras cosas, una comunicación permanente con las autoridades argentinas. Pero mira lo que voy. Sí. Mira lo que voy. Yo como analista me puedo permitir manejar todas las hipótesis. Un dirigente partidario, en un contexto muy difícil, en donde el país tiene que exhibir calidad institucional y por eso tiene que respaldar en lo sustantivo al gobierno, no puede actuar como un analista. Tiene que actuar con otro tipo de restricciones y de responsabilidades. Y en este sentido, como muchas veces ha ocurrido, el respaldo tiene que ser persistente. No se nos pasa desapercibido el hecho de que nosotros, por muchas circunstancias, incluso por errores propios, errores muy recientes de actores políticos muy calificados, estamos en una situación compleja con Argentina. Y no parece discutible el hecho de que a nosotros estar en una situación compleja y en una situación difícil con Argentina no es un factor que nos ayude, mucho más en una coyuntura internacional tan desfavorable. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo y creo que es lo sensato? Lo sensato es, seguramente respecto a Argentina y respecto al Mercosur, no existe la base de un acuerdo multipartidario. No hay que pedir eso. Pero en una coyuntura difícil, después de un pronunciamiento tan agraviante,
Bueno, hay que darle la derecha al gobierno para que el gobierno actúe. Incluso hay muchas cosas que hay que decirlas en un ámbito de cierta confidencialidad. Uno no puede salir a hacer, sobre todo si tiene responsabilidades públicas, si es representante de fracciones muy importantes del gobierno, uno no puede salir a generar cierta situación en donde, bueno, lo que por un lado se logra, que es la cohesión nacional para responder ante un ataque externo, bueno, se deteriora por el otro lado. ¿Yo qué es lo que señalo? En suma, hay situaciones y hay contextos y hay cuestiones en donde los actores partidarios, por lo que son, los partidos por lo que representan, tienen que actuar con enorme responsabilidad. Es mucho lo que está en juego. Por eso me parece que es un matiz importante y que no es oportuno el hecho de que en este contexto, en el mismo momento en que se produce un ataque realmente muy fuerte contra la imagen del país, hayan matices vinculados con dichos de algunas figuras de la oposición que tienen de alguna manera un efecto que me parece contrario al primer efecto, que ha sido un efecto de respaldo multipartidario. Ahí está. Sí, tú haces referencia concretamente a algunas voces dentro del Partido Nacional. El doctor Julio María Sanguinetti tuvo, te digo, una respuesta positivísima ayer. Digo Sanguinetti porque siempre se refleja en la personalidad de Sanguinetti la antítesis de repente del pensamiento Frente Amplista, si tomamos en cuenta que este es un gobierno del Frente Amplio, pero la imagen que hizo Sanguinetti sobre lo que es un paraíso fiscal y su cotejo con el Uruguay fue clarísimo. Ahora, es difícil en estos momentos tragar también toda la rabia que muchas veces provoca el gobierno argentino. El gobierno argentino nos está digo el gobierno argentino porque no es la Argentina, no quiero confundir, tarde o temprano este gobierno se va a terminar, o si es que los argentinos deciden algún día que deben cambiar, ¿verdad? Tal vez piensan que este es el gobierno que los va a hacer felices. Bueno, fantástico, pero es muy difícil tragarse, ¿eh? La Argentina permanentemente, este gobierno nos hace pensar permanentemente, nos envía imágenes de que es el dueño de la pelota. Tal vez el último episodio, que justamente me lo estaba marcando aquí Leandro, es por ejemplo, lo de las medidas recientes cambiarias, donde hasta el propio vicepresidente Astori señaló que por gentileza podrían haber de alguna manera anunciado. No lo hicieron porque actúan con su potestad, con su soberanía. No sé, digamos, es muy difícil clasificar el sentimiento que despierta, digamos, el gobierno argentino en los últimos tiempos, los informes de UPM que los retienen, se los pedimos y no los dan. Es decir, nos tratan como un país pequeño, cosa que además acentúa mi bronca cada vez que un político o representante del Uruguay habla de que somos un país pequeñito. Hay países pequeños hoy en el mundo que andan volando, fíjate tú. Uruguay, por ejemplo. El Uruguay, por ejemplo, pero te lleva a un escenario de crisis, te lleva a Europa. Y vas a ver que los países pequeños son los que andan mucho mejor y con economías más sólidas en estos momentos, ¿verdad? Algunos de ellos, no estoy hablando de Grecia, por ejemplo, ¿no? Es decir, es muy difícil tragarse ese sapo de que el gobierno argentino es un gobierno amigo y Pepe y Cristina y los gritos en la calle y somos todos fenómenos, cuando nos están destratando permanentemente. Y esto nace, y si no nace, por lo menos tiene un origen, Gerardo, en las denuncias que ha hecho Argentina a propósito y los requerimientos que ha hecho desde el punto de vista fiscal Argentina. Hoy lo dijo el vicecanciller aquí en nuestro programa. Y además, como tú decías, el vicecanciller también coincidía contigo. Es decir, por lo menos en omisión, también participaron de eso. Y también decía el vicecanciller que esto fue una expresión de Sarkozy, pero debe tomarse como una expresión del G20.
Y Brasil, que fue omiso frente a situaciones muy angustiosas que vivió el Uruguay en relación con Argentina, vuelve a ser omiso en este caso, aunque también ha pedido también sus cuentas relacionadas a los aspectos fiscales. Es decir, estamos... Jorge, Sí. Jorge, estamos de acuerdo, pero parece que no has entendido lo que yo señalo, y quiero ser claro. Seguramente el 98% de la audiencia te está dando toda la razón, yo también te la doy. Pero recuerdo una vez más algo que, por ejemplo, el expresidente Sanguinetti suele señalar, que el ser uruguayo, más que una condición, es una profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el Uruguay, para encontrar su mejor versión, tiene que calificar su acción a nivel internacional, sobre todo, porque el Uruguay no puede permitirse ciertos lujos que otros países sí pueden permitirse. Por ejemplo, la Argentina puede permitirse el hecho de haber incumplido de manera flagrante acuerdos básicos a nivel internacional, sí, de tener una reputación internacional, de última, no cumplir sus compromisos, bueno, y luego ser convocado a un esquema informal de gobernanza del sistema financiero internacional, como en resumidas cuentas es el G20 financiero. Algo de no creer, pero sin embargo es así. ¿Por qué? Porque Argentina es un país muy grande, muy poderoso. Uruguay no puede permitirse eso. Uruguay, que tiene una foja irreprochable en materia de cumplimiento de sus acuerdos internacionales, bueno, no está en el G20 financiero. Más aún, es acusado de manera totalmente injusta y agraviante de ser un paraíso fiscal. Frente a esa situación, que obviamente nos irrita y que se suma a otros motivos de irritación que legítimamente nosotros podemos tener con Argentina y con Brasil, sin embargo, nosotros, y particularmente quienes nos representan como gobernantes y como dirigentes políticos, no tienen que sacarse las ganas, sino que tienen que hacer lo que el país necesita. Y lo que el país necesita en estos momentos es actuar con enorme profesionalidad, actuar sin cometer errores y encontrar la mejor versión incluso de aquellos que con respecto a nosotros no han actuado bien. ¿Esto qué quiere decir? Al Uruguay le conviene sacarse las ganas con la Argentina, a los gobernantes uruguayos no les conviene. Entonces, si bien tú y yo, aún con restricciones y con responsabilidades, nos podemos permitir analizar este tipo de cosas con total libertad, un dirigente político que expresa a un partido en un país en donde la profesionalidad de la política exterior tiene que darse, sobre todo ante circunstancias difíciles, sobre la base de la cohesión interna, no puede sacarse las ganas, no puede decir, bueno, me saco las ganas, digo todo, claro, manejo las hipótesis, no. Que tú y yo digamos todo esto no tiene mayores repercusiones que el hecho de que la gente esté o no esté de acuerdo. Ya hablábamos respecto a los dichos del expresidente Vázquez. En todo esto puede haber muchos motivos, pero también hay un elemento. En el Uruguay hay un único nervio ultranacionalista, que es el antiargentinismo. Si nosotros queremos decir algo que suene de alguna manera muy favorable para la enorme mayoría de quienes están escuchando en el Uruguay, hablemos mal de la Argentina. No solo del gobierno argentino, pero particularmente del gobierno argentino. Seguramente la enorme mayoría va a estar de acuerdo. Pero el gobierno y la actitud de nación que tiene el Uruguay tiene que ser profesionalmente mucho más sólida. Por eso, un dirigente político, como yo los he escuchado, y tú decías bien, el expresidente Sanguinetti no lo hizo. El expresidente Lacalle no lo hizo. Lo hicieron otras figuras de sus partidos. Yo creo que con error. ¿Por qué? Porque yo creo que con mucha responsabilidad los expresidentes lo que hacen en este caso es respaldar sin fisuras al gobierno, apostando a la mejor versión del gobierno, no alimentando situaciones que pueden llegar a afectar seriamente al país en un momento muy difícil. Enconar más a la Argentina contra el Uruguay, objetivamente, nos perjudica. Yo he leído la prensa argentina desde que se produjeron las declaraciones de Sarkozy. Es irritante que la prensa argentina no incorpora prácticamente los dichos de Sarkozy contra Uruguay como tema, ni siquiera como tema. Sí, exactamente. Incluso la prensa opositora no lo incorpora como tema. Algo
absolutamente tan gravoso para el Uruguay como fueron los dichos de Sarkozy, que en una mínima lógica, ya no de solidaridad, de buena vecindad, de mínima vecindad, debieran llevar, bueno, a reflexiones, debieran llevar a pronunciamientos. Bueno, ni siquiera la prensa opositora en la Argentina lo asume como tema. En el diario Clarín aparece en un fragmento en las páginas internacionales como información menor de lo que fue la reunión del gerente financiero. Sí, sí. Es inadmisible. Pero te repito, en esto hay que hacer conciencia del momento en el que estamos. Está clarísimo lo que decís. Hay que ver el contexto de crisis y las restricciones muy grandes que puede tener un país como nosotros. Nosotros, hablando por la radio, podemos permitirnos todas las hipótesis. Quienes representan a los partidos en este momento tienen que respaldar al gobierno, tienen que lograr que el gobierno actúe con profesionalidad. Tienen que decirle al mundo, miren, aquí en el Uruguay el gobierno no opina como nosotros, pero ante esta circunstancia todos los partidos uruguayos están a favor del gobierno y todos están unánimemente a favor de que el gobierno haga frente a esa situación, porque en el Uruguay, cuando hay situaciones de este tipo, todos los partidos se juntan. Esto forma parte del plus, del capital institucional que tiene el Uruguay. El Uruguay puede darse ciertos lujos que en otros países nunca podrían darse. Claro. En Uruguay pueden aparecer todos los expresidentes juntos, sin negar sus diferencias, pero en los momentos difíciles respaldándose, y respaldando incluso al gobierno del cual están más lejos. Sí. Eso ayuda al gobierno. Por eso, podría dar los nombres, ciertas declaraciones de dirigentes políticos que incluso han hablado de convocar al canciller para reclamarle explicaciones sobre los actos u omisiones de la Argentina y de Brasil en esta coyuntura. No es momento. Me parecen gravísimos errores en este contexto. Y me parece que son contradictorios respecto a lo que los anuncios de las principales figuras de esos partidos han hecho. El doctor Lacalle tiene una expresión que repite muchas veces en estas ocasiones. A veces el silencio respecto a ciertas opiniones es la mejor contribución. Sabemos que respecto al Mercosur, los partidos uruguayos no piensan lo mismo. Sabemos que en relación a la Argentina y a los vínculos de este presidente con la actual presidenta argentina, no solamente los partidos de la oposición no piensan lo mismo. Dentro del Frente Amplio hay visiones diferentes. Sin embargo, en un contexto difícil, advirtiendo lo que está en juego, bueno, parece razonable que esas diferencias, por lo menos por un tiempito, queden al margen y el presidente uruguayo, el gobierno uruguayo, cuando actúe a nivel internacional, actúe con un plus que muy pocos gobiernos de la región pueden tener, que atrás de él está encolumnado todo el Uruguay político, todos los partidos están respaldándolo. Entonces, algo que en una etapa de normalidad suena natural, el hecho de que un representante de un partido de la oposición le reclame al gobierno sobre lo que hace o no hace un socio del Mercosur, en esta coyuntura me parece un error. Está claro. Lo mismo, yo iba a hablar de otro tema. De la educación. Claro, nosotros... 2 minutitos podés. ¿Cómo? Yo sé que en 2 minutitos podés, Exactamente, pero yo sé que el tema es muy grande también, ¿verdad? Y muy importante. Es el tema más importante que tenemos. Se juntan en una misma semana, en la agenda noticiosa, dos de los temas más importantes que tenemos. El Uruguay es internacional o no es. El Uruguay tiene que estar en el mundo. Por eso tiene que calificar muy bien su política exterior. Su política exterior es la madre de todas las políticas. Y el Uruguay es hijo de la educación. En el Uruguay la educación ha sido la usina de nuestros mejores momentos. Bueno, todos los ciudadanos uruguayos tienen la percepción, y es una percepción correcta, el análisis lo refrenda, de que el sistema educativo uruguayo está en una situación muy difícil, particularmente algunos de sus sectores, como enseñanza secundaria. Bueno, frente a esto, los partidos, y es lo que están haciendo los partidos, y esto nos tiene que enorgullecer, en el Senado se logra un acuerdo multipartidario que firman senadores que están tan
en las antípodas ideológicas, como el senador Bordaberry, el senador Rubio, como el senador Larrañaga. Son figuras que piensan distinto, que están actuando políticamente distinto, sin embargo, con sentido nacional, advierten que ante esta situación de la educación uruguaya, bueno, los partidos tienen que estar atrás de un acuerdo multipartidario, y que ese acuerdo multipartidario es básico, no resuelve todos los problemas, incluso no basta el acuerdo multipartidario, tienen que incorporarse otros actores, pero el acuerdo multipartidario es la base de una respuesta a esta situación difícil en el sistema educativo. Hemos visto con asombro cómo FENAPES, el sindicato de secundaria, bueno, saca una declaración, tiene todo el derecho a sacar la declaración, pero en esa declaración vuelve a recurrir al tema de la autonomía para cuestionar la legitimidad de un acuerdo multipartidario a nivel de educación. Sí, como si viviera en otro país, bueno, en otra república. Es decir, yo como ciudadano, y te consta, como un ciudadano que cree que la democracia se califica cuando en una democracia hay sindicatos fuertes, yo quiero sindicatos fuertes en el Uruguay, sin embargo, frente a la expresión de un sindicato que tiene a un buen porcentaje de los docentes secundarios, que respecto a un hecho positivo, como es el manejo multipartidario de un gran acuerdo que vaya más allá del tiempo de este gobierno, para respaldar una respuesta necesaria frente a una situación crítica, que lo que haga ese sindicato es cuestionar esa iniciativa porque violenta supuestamente, que no es real, la autonomía prevista por la Constitución, bueno, tengo que reaccionar como ciudadano. La seguimos, Gerardo, porque este es un tema fuerte, muy importante. La seguimos la semana que viene, ¿te parece bien? Claro que sí. Un abrazo grande, que pases lindo, Chau.